y cómo afecta el rayo, el impacto de un rayo en el cuerpo de una persona. Obviamente puede perder la vida y además puede dejar algún tipo de lesión, por eso estamos hablando de más de 20 personas con distintos tipos de herida. ¿Y cómo se puede tratar a una persona que ha recibido el impacto de un rayo? De todo esto va a hablar el doctor Claudio Santamaría, que ya está con nosotros. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Brenda, vamos a dividir esta charla para ver qué hace un rayo en dos partes. Primero vamos a hacer qué es un rayo y cómo se genera, y segundo vamos a ver qué lesiones puede provocar en el cuerpo. Los rayos se generan porque las nubes, al subir por el calor, van enfriándose y al caer el granizo cambian las cargas. Vamos a ver si lo pueden ver acá, y va haciendo una descarga eléctrica, ¿sí?, que se potencia entre un punto y otro. Eso tiene millones de voltios. Usted en su casa tiene una corriente eléctrica de 220, la tensión media tiene entre 500 y 800 voltios, y un rayo puede tener entre 1 millón a 1,5 millones de voltios. Y usted tiene en su casa por ejemplo, una térmica de 20 amperes, por ejemplo, ¿sí?, y un rayo puede tener de 3.000 a 30.000 amperes, que mide la potencia de la electricidad. En casa todos sabemos que con un cable común, para tener, no sé, la televisión, la heladera, y si necesitamos poner más, necesitamos cables muchísimo más grandes, como estos que estoy mostrando acá, porque lo que pasa es que cuando pasa la electricidad genera calor. Entonces, un rayo tiene un alto voltaje y un gran amperaje. Cuando la Tierra se ve sometida cada segundo, caen 80 rayos en todo el planeta, más o menos 8 millones de rayos por día. ¿Qué genera y cuál es la posibilidad de que te caiga un rayo? Más o menos es 1 cada 500.000 o 600.000 habitantes. Antiguamente había más muertos por rayos porque había más gente en el campo, se trabajaba más la agricultura. Hoy el tema de la ciudad, y mucha gente está muriendo cuando atiende el teléfono o cuando se está duchando, porque la descarga eléctrica siempre va al punto más alto de un lugar. ¿Qué hace en el cuerpo? Depende de la magnitud del voltaje, del amperaje, de la distancia de donde cayó el rayo. Por ejemplo, si el rayo ingresa al cuerpo, vamos a mostrar ahora acá en el cuerpo, puede ingresar por la cabeza, ¿sí?, por la parte superior, por la cabeza, puede ingresar por los pies, como fue en el caso de ayer, y recorre todo el cuerpo. Y en el medio del cuerpo, por eso es importante por dónde ingresa, está el corazón, que es un músculo que se mantiene gracias a la contracción muscular a través del cambio de energía. La gran descarga eléctrica hace que el corazón se paralice y eso se produce un paro cardiorrespiratorio, que como es tan grande, aparte de producir calor, recordemos que la temperatura corporal se puede elevar por el rayo entre 3.000 a 8.000 grados, por eso puede producir quemaduras, y a veces si entra por un solo punto no se ve la quemadura interna y hay quemaduras internas, y se corre la electricidad por los circuitos donde hay más agua, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, por eso afecta el sistema nervioso central, afecta los ojos, y también la onda expansiva, como ayer, puede producir la ruptura del tímpano, generar sordera, y a nivel de los ojos el destello lumínico puede generar cataratas, que es la opacidad del cristalino. Entonces hay lesiones por quemadura en primer lugar, hay lesiones por paro cardíaco y hay lesiones de los órganos. A veces uno cree que la persona tiene poco daño y la quemadura es interna. Usted sabe que cuando quiere cocinar un huevo lo pone con agua caliente y las proteínas se coagulan. Gran parte del daño de la niña que murió hoy fue que la electricidad genera microcoágulos, coagula la sangre y hay un daño multiorgánico. Se generan lesiones en varias partes del cuerpo, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en el riñón, en el cerebro. De esa manera la falla multiorgánica no se puede resolver
porque hay múltiples coágulos en todas las partes del cuerpo. ¿Y por qué hubo tantos heridos, estos 22 heridos que terminaron siendo 21 por la niña que falleció? Porque la electricidad genera contracción de los músculos, hace que la gente se caiga, es como si tuvieras un calambre generalizado, y también la onda expansiva los expulsó y los tiró, y también generó trauma, golpes, puede ser un moretón, puede ser una fractura, y genera un cuadro, como altera el sistema nervioso, donde uno puede perder la conciencia, quedar atontado, puede no ver por el gran destello lumínico y puede quedar sordo. Mucha gente hablaba de quemadura, calcinación. En realidad, la quemadura de un rayo se llama fulguración, que viene del latín, que quiere decir resplandor. Cuando cae un rayo es importante la quemadura y la electricidad, y ese es el daño que produce en el cuerpo. Bien, doctor, y le preguntábamos también cuáles serían los primeros trabajos que se puede llegar a realizar de reanimación sobre una persona que fue impactada por un rayo. Digo, ¿se puede hacer algo? Sí, mira, la verdad que la probabilidad que uno le caiga un rayo es, como decíamos recién, uno casi en 600.000 y en 800.000. Es más frecuente que alguien pueda recibir una descarga eléctrica en la casa, que uno tenga una descarga, por ejemplo, por un enchufe, porque tocas descalzo la heladera. Por eso todo deberíamos saber resucitación cardiopulmonar, o lo que llamamos RCP. Gracias al doctor López Rossetti ha hecho una ley que en todas las escuelas secundarias es obligatorio que se enseñe a hacer estas maniobras. ¿Por qué es importante saber reanimación cardiopulmonar? Una ambulancia en el mejor de los casos tarda 8, 10, 15 y a veces más. Y la persona empieza con muerte cerebral si a los 5 o 6 minutos al cerebro no le llega oxígeno. Por eso es importante que todos sepamos abrir una vía aérea, hacer masajes cardíacos, y de esa manera podemos mantenerlo vivo hasta que llegue la ambulancia, lo traslade al hospital, donde se le va a dar la atención completa. Esas son las maniobras, y es lo que cortaban los guardavidas que empezaron a hacer en esta, digamos, catástrofe natural que tuvimos ayer. Doctor, y lo que tiene que ver con el conocimiento nos quedó muy en claro, lo que muy bien nos explicaba. Ahora, ¿qué elementos mínimos indispensables tienen que tener para poder aplicar ese conocimiento si es que lo poseen? Mira, como contaba uno de los guardavidas, es importante, hay una mascarilla que va sobre la boca, que es para poder respirar. Una de las personas tenía una gran pérdida de sangre por la boca, y hacerle respiración boca a boca es peligroso por el tema del contagio, y aparte si tenés que hacer otra RCP. Son unas máscaras que son de bolsillo que podés llevar. Y lo otro, en todos los lugares públicos, acá por ejemplo tiene la cancha de Boca Junior, deberían tener desfibriladores automáticos, que es un aparato que sensa la actividad cardíaca, y si la persona está en un paro cardíaco, sin que uno sea un médico, un enfermero, un paramédico, brinda una descarga eléctrica. Son aparatos portátiles que debería haber en todos los lugares donde hay concentración de gente, un desfibrilador. Y la otra cosa muy importante es que todos podemos aprender en 3-4 horas en la Cruz Roja, en la Fundación Cardiológica, nosotros en el Instituto Superior de Ciencias de Salud también lo damos, un curso de RCP. ¿Por qué? Se te puede atragantar un hijo, se puede electrocutar. Es importante que cada uno de nosotros aprenda estas maniobras simples para mantener con vida a una persona hasta que llegue la ambulancia y el socorro sea definitivo. Doctor, perdón, Brenda, en estos lugares masivos, ¿hay o no habitualmente, sin ser Claudio un experto ni haber hecho una investigación, pero me imagino que podrán haber, debido a los incidentes que se van provocando, más o menos saber si hay o no? Mira, en muchos lugares hay botiquines y hay tablas, hay máscaras de reanimación y en algunos pocos desfibriladores. Para que tengas una idea, un desfibrilador es una cosa cara, vale entre 15.000 a 20.000 pesos un desfibrilador automático, pero debería haber como mínimo que la gente entrenada sepa RCP, tenga estas mascarillas para hacer, y en los lugares muy masivos nosotros tenemos solo desfibriladores automáticos en los shopping y en los aeropuertos. Sería bueno que en los lugares públicos donde hay mucha cantidad de gente sea indispensable que pudiéramos tener estos equipos, y que todos sepamos hacer reanimación cardiopulmonar, porque es el tiempo que lo mantenemos vivo hasta que llegue la ambulancia.
Usted, doctor, hacía mención hace unos minutos qué hacer en caso de que, por ejemplo, un hijo se electrocute. Digo, tenemos mucha ignorancia, sobre todo en estos temas, ¿no? Y mucho se dice sobre no tocar a una persona que está siendo electrificada, o cómo tocarla, cómo aislarlos nosotros para poder despegarla de la corriente. Y en el caso de que reciba un rayo como lo que sucedió ayer, ¿hay riesgo de que cuando uno trata de reanimar a esta persona también reciba algún tipo de corriente? No, mira, es muy importante lo que estás contando. En un rayo la corriente es continua y entonces una milésima de segundo la descarga eléctrica. En cambio, cuando uno se electrocuta en la casa, la corriente es alterna y antes de tocar a una persona que se electrocutó por una descarga eléctrica en casa, tengo que cortar el suministro eléctrico, si no yo también recibo la descarga. En el caso del rayo no, porque el rayo cae en una milésima de segundo, es como un disparo, produce ese rayo y la explosión, pero no hay problema de hacerle la reanimación a la persona. Ayer algunos testigos decían que había gente que le tiraba agua a las personas que habían resultado con heridas del rayo. ¿Ayudaba de alguna manera? ¿Empeoraba la situación? El tema del agua fue así. Cuando sacan a los chicos que estaban alrededor de la carpa, los que estaban heridos, los llevan al balneario y el chico que podía hablar porque no tenía grandes lesiones, pidió que le echaran agua porque le quemaban los pies. El rayo cayó, vamos a ver después qué dicen las pericias, pero seguramente se propagó por la arena. Y el calor, esto que digo que puede tener entre 1 millón a 1,5 millones de voltios, hasta 20.000 o 30.000 amperes, produce que se caliente la arena y ese quemazón. Por eso le echaban agua fresca para disminuir la quemadura que tenía en los pies. Doctor, nombraba la arena. ¿Puede ser también un transmisor? Digo, ¿lo es? Al igual que el agua, por ejemplo, en cuanto a la electricidad, porque lo que el ciudadano común conoce es, no, bueno, el agua y la electricidad sí te genera algún daño. ¿La arena también? Hay que recordar que llovía y que la arena está húmeda, entonces es un gran transmisor de la electricidad. Por eso hubo tantos heridos. Generalmente cuando cae un rayo impacta sobre una persona, ¿se acuerdan el entrenador físico lo que pasó? En este caso cayó y se propagó la descarga eléctrica por toda la arena, por eso fue alcanzado y es raro ver tan número de víctimas, 4 muertos y 21 heridos, 2 de ellos de gravedad. Y doctor, ¿qué es lo que, si es que usted nos puede responder obviamente, deberíamos hacer si nos encuentra este tipo de tormentas en la playa, no llegamos a irnos de la playa? ¿Cómo podemos poner nuestro cuerpo? ¿Dónde podemos llegar a protegernos? Mira, hay una regla básica que se llama 30-30. Cuando vos ves un relámpago, lo que llamamos un refusilo, un relámpago, tenés que contar hasta 30. 1, 2, 3. Si antes que termines de contar 30 escuchás el trueno, o sea, el sonido, la tormenta está muy cerca y tenés que buscar refugio. Por ejemplo, ir bajo techo, si no tenés dentro del auto. ¿Y cuál es el otro 30? Después que escuchaste el último trueno, hay que esperar 30 minutos para volver a recobrar la actividad. Lo repito, 30-30. Digo, cuando veo un relámpago, cuento hasta 30, y si antes que termine de contar 30 escucho el trueno, ¿sí?, tengo que buscar reparo. Puedo ir adentro de una casa, puede ser un auto, un camión, un colectivo. Si estoy en una zona que estoy al campo libre y no hay nada, busco el lugar más profundo del lugar, por ejemplo un zanjón, un cañadón. Si hay un bosque, nunca ir donde están los árboles más grandes, siempre elegir los árboles más pequeños, porque la electricidad busca como el agua el camino más cerca y siempre va a impactar en el punto más alto del bosque. Por eso es importante. Y después, cuando salgo a retomar la actividad, por ejemplo volver a la playa, 30 minutos después que terminó el último trueno o relámpago. Esta es la recomendación que hay para prevenir estos accidentes desgraciados como es la caída de un rayo. Hacía mención, doctor, de cómo va impactando en el cuerpo el paso de los amperes, del calor, ¿no?, que genera la liberación de esta energía. ¿Cuáles podrían entonces ser las secuelas que pueden llegar a tener todas las personas que fueron heridas? ¿Y cuándo se podría saber las secuelas, no? Mira, recordemos que las quemaduras hay 2 clasificaciones, la antigua decía de primer, segundo y tercer grado. La primer grado cuando te pones rojo, la de segundo grado cuando salen ampollas y la tercer grado cuando ya te carbonizás una parte de la piel. Hoy se llaman A, B y AB, pero lo importante es que a veces, depende cómo impacte el rayo, por donde entre la electricidad al cuerpo, puede producir gran quemadura
o a veces parecería que no hay quemadura, y entonces lo que hay es una quemadura interna. A veces se quema una arteria, y después del 7º día, cuando se cae la cascarita, la arteria empieza a sangrar y la persona puede morir por una hemorragia. Por eso todos los pacientes que sufrieron una caída de un rayo, hay que hacerle un control y un seguimiento para ver cómo van evolucionando y cómo responden sus órganos. Lo más importante, el corazón, los pulmones y el cerebro y el riñón, pero también las heridas y cómo va evolucionando su medio interno. Claudio, por último, dadas las cifras, ¿no?, de mortalidad, porque no son los primeros 4 que han fallecido por caer un rayo, ¿hay alguna campaña, algo por el estilo, para lo que vos muy bien nos explicaste, pero que se haga de manera masiva hacia la población? Mira, en la Argentina no hay alerta para tormentas eléctricas con rayos, en otros países sí lo hay, siempre hay más tormentas eléctricas cerca del trópico. Uno de los países, el continente, perdón, que más tiene es África y cerca del trópico. En Estados Unidos se calcula que mueren 100 personas por año por caída de rayos y 300 heridos por año. Y hay un sistema de alerta que avisan cuando las tormentas van a ser con un gran componente eléctrico. Gracias, doctor. No, hasta luego. Bueno, una pausa hacemos, Germán. Así es, y vamos a seguir tratando el tema. Atención con otra de las variables, Brenda, que tiene que ver con, por ejemplo, los pararrayos, que no había justamente en este balneario. Sí, de hecho, después de esta breve pausa vamos a estar dialogando con un fabricante de pararrayos para conocer cómo funcionan y obviamente de qué manera, teniendo uno de estos elementos, podemos llegar a prevenir este tipo de fatalidades. Enseguida volvemos.